¿Qué tal, mis queridos hermanos en Cristo Jesús? Para mí es un privilegio de nuevo estar con ustedes acá en tu canal cristiano. Ahora quiero hablar algo de muy importante de lo que está pasando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, lo que es el pueblo de Dios. Y me quiero referir a que en las iglesias se están practicando lo que es el distanciamiento social. Pero no estoy hablando del distanciamiento social por el COVID, por el virus, ni estoy hablando de las reglas del gobierno que ha impuesto para que mantengamos la distancia social, ¿verdad? Para no ser contaminados del virus. No, estoy hablando de que dentro de las iglesias prácticamente también están haciendo distinciones. Están teniendo alejamiento de aquellas personas que están necesitando de Cristo. Están haciendo distinciones. Y eso no debe existir en las iglesias. Y vamos a comenzar por ver un pasaje acá en la Biblia donde Dios no hace distinciones para nada, que se encuentra en el capítulo 10, del libro de los Hechos. Pero antes de esto quiero que tú me escuches, líder o pastor, que no puede pasar esto en la iglesia si las personas que están necesitando de escuchar la palabra del Señor vienen del mundo arrastrando tal vez con problemas de drogadicción, de alcoholismo, de orientación sexual. Se acercan a la iglesia pensando que la iglesia los va a ayudar, les va a dar la mano, les va a dar el apoyo. No estoy hablando a contemplar el pecado, no. Estoy hablando de tratar de ayudar como Cristo nos ayudó a nosotros también. Porque nosotros venimos del mundo y de cierta forma practicábamos ciertas cosas de lo que el mundo ofrece en estos momentos. Entonces no tenemos que hacer un distanciamiento social, o por lo menos identificar a la persona. Este no porque es drogadicto, este no porque es borracho, este no porque tiene otro problema de orientación sexual. No, al contrario, debemos de ser los que apoyamos a los que necesitan. No tiene que ser la iglesia los que desechen a las personas estas, porque ¿quién somos nosotros? Pablo lo dice, trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces que van buscando por escuchar la palabra dentro de la iglesia y somos nosotros mismos que ponemos las piedras de tropiezo como testimonio en estos pequeñitos que quieren conocer la palabra del Señor. Y quiero llevarte a esto para que tú mires directamente que Dios no hace distinciones alguna, en absoluto. Y quiero llevarte al libro de los Hechos, capítulo 10, y quiero que leamos y que abramos la palabra, ¿verdad? En el capítulo 10, del versículo de 1 al 5, y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Acá empieza en el versículo 2 la Biblia a dar una descripción de lo que era esta persona. Lo vemos y dice acá, piadoso y temeroso de Dios. Era romano. Acuérdense que los romanos eran gentiles, eran personas que no eran judías. Y ya se pueden imaginar que los judíos con los gentiles no se podían, hasta la fecha, nosotros los cristianos para ellos, nosotros somos gentiles, porque no somos judíos. Hasta la fecha ellos ven con desprecio, con minoría, al que no es directamente un judío. Vamos a ver en el versículo 3. Perdón, me quedo en el versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y aterrorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Quiero leer el versículo 9.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis al apóstol Pedro acá. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Va a la negación. Pedro en estos momentos detecta que la voz que viene, que le dice: levántate, mata y come, era Dios el que le estaba hablando. Y él se niega. El típico Pedro. Él se niega. Un hombre rebelde. A esta altura, estamos hablando de esta altura que ya el crecimiento espiritual supuestamente ya era avanzado de Pedro. Y él se niega. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Qué significa la palabra común? Tengo acá en mis notas, lo común significa, hermano, lo común significa algo que no es, se puede decir algo que no es considerado bien ante los ojos de Dios, algo que es ilícito para ellos comer, en otras palabras, ¿verdad? Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que habría visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Acá comienza el Espíritu Santo. Dios comienza a preparar a Pedro, a darle una lección, le pone un desafío, porque para la gente judía era ilícito no juntarse con ninguna gente pagana, ni con gentiles, ni mucho menos con personas profanas. ¿Qué significa la palabra profana? Significa un ultrajo, un irrespeto a algo que se considera sagrado o digno a respetar. Pagano, acabo de decir esta palabra pagano, son aquellas personas que no creen en el Dios de la Biblia, no creen en el cristianismo ni en el judaísmo. En el término pagano, en la letra paganus, ¿sí? Paganus, son adoradores de los dioses griegos, romanos, ¿verdad? Y también que tienen tendencias de otros pueblos, de otros imperios, con otras, que mezclan otras religiones, otras, se puede decir, adoran a otros dioses. De esto estaba hablando acá. Pedro era uno de ellos, que él tenía el cuidado sumo de no contaminarse con estas personas, ¿verdad? Pero acá, no solo Cornelio y sus amigos tenían algo que aprender, sino que también Pedro estaba aprendiendo de este proceso. Un proceso duro para él. Allí en el capítulo 10 del mismo versículo 30 al 35, yo no logré leer el versículo 34 al 35, pero yo tengo mis notas también, que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo ciertamente: ahora entiendo
que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Quiero explicarles esto, que en la religión judía, para ser aceptados debían pasar por un proceso de conversión que consistía de 3 pasos. 1, la circuncisión. 2, la inmersión. Y 3, el sacrificio. Esto no está escrito en el Torá, sino que son requisitos impuestos por el hombre. A través de esta experiencia, Pedro se dio cuenta que para entrar al reino de Dios, oíganlo bien mi querido hermano, para entrar al reino de Dios, lo que el Señor espera es que teman a Dios y guarden sus mandamientos y se sometan a la obediencia. Y se sometan a la obediencia. Aquí Pedro está recibiendo una lección que Dios le está explicando a él directamente, lo está preparando y capacitando, ¿verdad? Porque de acá parte que él es enviado a la casa de Cornelio y que Cornelio también recibe la visión del ángel que le dice que va a llegar, que vaya en busca de Simón, que él lleva palabra de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que Cornelio lo estaba esperando con todo y su familia y con más personas que lo estaban esperando para recibir el mensaje del evangelio de Cristo, porque ellos creían en Dios, pero no creían en Jesucristo. Tenían que explicarle en base a testimonio, y por eso mismo Pedro es llevado a la casa de Cornelio, pero él se empieza a rehusar. Por medio de la visión empieza a él a deducir de lo que Dios quiere, el plan para él, a abrirle los ojos, que no solo los judíos tenían el derecho para entrar al reino de los cielos, sino que también gentiles, paganos, cualquiera que acepte al Señor Jesucristo como su Salvador, tiene el derecho de la salvación. Por eso vino Cristo, ¿no? Por nosotros, por mí, por ti. Entonces, a lo que me quiero dar a entender es que aún las iglesias están rechazando a las personas que vienen buscando al Señor. Claro que vienen cacheteados del mundo, pero también los ven con despectivismo. Yo he visto personas cristianas ya que ven con despectivismo a aquellas personas que necesitan del Señor. La iglesia, pues, nosotros somos la iglesia. Tenemos que apoyar a estas personas y no nos olvidemos de dónde venimos nosotros. Que tal vez lo que la persona está pasando, nosotros éramos peores que ellos. Peores, trapos de inmundicia, así lo dice la Biblia que éramos, trapos de inmundicia, que no éramos merecedores. Porque si nos vamos a la ley, y si no nos vamos a la gracia, sino que nos vamos a la ley, ni tú ni yo fuéramos merecedores de la gracia, de la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mi querido hermano. No hay que hacer de menos a aquel que necesita el Señor. Que porque tú tienes 20, 30 años de estar en la iglesia y tú te crees más que el que tiene tal vez un mes o un día. Acuérdense que la palabra del Señor dice: hay de aquellos que hacen tropezar a estos pequeñitos de la fe, que ese es mejor. ¿Qué es? ¿Qué dice? Que se ate una cuerda al cuello atada a una piedra, que la arroje al mar y que se vaya junto con ella. Eso es lo que dice la palabra. Entonces no tratemos de minimizar ni poner distancia, como lo está haciendo la distancia social del COVID, a los hermanos que necesitan de nosotros. No, mi querido hermano. Para eso estamos aquí, para trabajar en la obra del Señor. Para eso estamos aquí, para rescatar al que necesita. No para verlo con despectivamiento. No porque yo tengo ya muchos tal vez liderazgos en la iglesia, o porque yo sé más que aquellos en la escritura, bíblicamente hablando. No, yo creo que el trabajo de la iglesia no es esa. El trabajo de la iglesia es dar la mano al que lo necesite. Porque Dios así es que vino Dios a Cristo a rescatar lo que se había perdido. Y no anduvo preguntando cuántos títulos tenés, no anduvo preguntando cuánto tenés en la cuenta de tu banco, no vino preguntando cuántos carros tenés, ni qué posición social tenés, ni qué trabajo tenés. No vino a preguntar eso. Era Jesucristo quien abrazaba a los leprosos, sanaba a los enfermos, pasaba el santo día entero predicándole la palabra del evangelio, quién sabe sin comer,
Porque ahí podemos ver también en la multiplicación de los panes y los peces, que el Señor estaba no descansando en el monte, Él estaba predicando y sanando enfermos. Vemos también a un Jesucristo que vino a trabajar en lo que Dios lo había encomendado. ¿Y cuál es la gran comisión que nos dijo a nosotros? Que nos encargó a nosotros ser discípulos, ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. A todas las naciones, mis queridos hermanos. Entonces no tenemos por qué minimizar a las personas que necesitan de Dios, porque ese es un pésimo testimonio de la iglesia, que en estos momentos muchas personas prefieren no escuchar a un cristiano. Prefieren no escucharlo porque por los testimonios que nosotros estamos dando. No nos olvidemos de dónde venimos. No nos olvidemos de dónde venimos. Pedro y los apóstoles comenzaron a entender que la fe en el Dios de Israel y en Jesús, el Mesías, no era algo exclusivo para los judíos, sino para toda la humanidad. Esta idea está plasmada desde el llamado a Abraham, cuando el Señor le prometió que todas las naciones de la tierra serían benditas a través de su descendencia. Específicamente, una simiente. Lo pueden ver en Génesis, capítulo 22, del 16 al 18. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Yo creo que es una explicación clara. Pedro llegó a entender un mensaje de la visión: lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Los judíos consideran a los gentiles como impuros, pero no deberían verlos así, ya que el Señor les estaba abriendo a ellos también las puertas del reino de Dios. Esta fue la lección para Pedro, pero ahora él debía compartir con estos gentiles que creían en el Dios de Israel, quienes estaban listos para escuchar el Evangelio. Así tenemos que ser nosotros, mis queridos hermanos. No ver a nuestros hermanos que no creen en Jesucristo, pero tienen comezón por escuchar, tienen interés de acercarse. No deberíamos de ser así. Mientras Pedro hacía su parte compartiendo las buenas nuevas del Evangelio, el Espíritu Santo hizo también su parte. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados a estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días más. Mis queridos hermanos, la palabra es muy clara en que no tenemos que hacer excepción alguna, ni disensión, ni escoger con quienes yo puedo relacionarme o ayudarles. La mano de Cristo, el Espíritu Santo, he dado a todos los que le reciben y le aceptan como su Salvador. Grábate esto en tu mente y en tu corazón. Practícalo. Dios que te bendiga muchísimo, y para mí ha sido un gusto tratar de explicar que no tenemos como iglesia hacer disensiones de nada en absoluto. Dios que te bendiga.